poliedro, mientras que el cilindro es un sólido de revolución. Un prisma, para que tengan la idea, es como una caja rectangular o caja triangular. Y un cilindro es como una lata cualquiera, ¿no? De forma circular. A ver, ustedes ven ahí la definición de lo que es el prisma recto. Hay también prisma oblicuo, pero ese es un estudio posterior, ¿no? Para academia. El prisma, como le dije, es un poliedro. Un poliedro es un sólido geométrico en la cual la superficie de dicho poliedro está constituido por figuras geométricas. Un caso especial es el prisma recto. Tiene dos regiones poligonales paralelas y congruentes. Como ustedes ven ahí, pintado de color verde, tiene dos bases, superior e inferior. Y lateralmente está formado por regiones rectangulares. Esas regiones rectangulares pueden ser cuadradas, por si acaso. Esas regiones rectangulares pueden ser cuadradas. Es un caso particular. Vamos a ver los elementos. Las regiones de verde son bases. Las que están de amarillo alrededor se llaman cara lateral. Ahora, las bases tienen lados. Los lados de la base se llaman arista básica. Y en una cara lateral tendrá dos lados. Un lado vendría a ser la arista básica y el otro lado se llama arista lateral. Pero para nuestro caso, esta arista lateral se confunde con la altura. Entonces pueden llamarle arista lateral o pueden llamarle altura, cualquiera de esos casos. Ahora, también hay un elemento que se puede considerar en los ejercicios que se llama diagonal. La diagonal es un segmento de recta que une dos vértices que no pertenecen a la misma cara. Por ejemplo, la línea que he trazado, esta línea se llama diagonal. Además, porque ese segmento está en el interior del prisma. No está contenida ni en la base ni en la cara lateral, simplemente está en el interior. Por eso se le llama diagonal. ¿Ya? Entonces, y las esquinas se le llaman vértices, son los extremos del poliedro. Entonces, este es un ejemplo nada más de lo que es un prisma. Repito, el prisma tiene dos bases. Las paredes que ustedes llaman se llama cara lateral. Los puntitos extremos vértices. Los lados de la base se llaman arista básica. Y la altura se confunde con lo que le llamamos arista lateral. Eso es en síntesis lo que es un prisma recto. Ahora, nombre. En la última parte se lee: si las bases son polígonos regulares, entonces el prisma será regular. Este prisma que está acá solamente es un prisma recto de base cuadrangular, porque es un cuadrilátero cualquiera. Pero ¿qué pasaría si esta base, la de abajo o la de arriba, como tiene cuatro lados, imagínate que fuese cuadrado? Si fuese cuadrado, se llamaría así: prisma regular cuadrangular. O sea, la palabra recto lo cambias por regular, nada más. ¿Ya? Entonces, si no fuese regular la base,
simplemente sería prisma recto, puede ser triangular, hexagonal, cuadrangular. Cuantos lados tenga el polígono de la base se nombra según ello. Mira, vamos a ver la siguiente diapositiva, ¿eh? ¿Qué significa desarrollar un prisma? Significa desarmarlo. Desarmar este prisma y colocar sus caras laterales y la base en un solo plano, eso se llama desarmar o desarrollo de un prisma. La parte de celeste corresponde a las caras laterales y los que están de verde se refiere al área de las bases, ¿no? Las dos bases que son congruentes y paralelas. Entonces, la altura se mantiene. Entonces, acá va a haber tres formulitas, ¿ya? Que es muy importante. Lo que se llama área lateral. El área lateral significa el área de los tres rectángulos de celeste. Ese es el área lateral. Y tiene una fórmula. La fórmula lo puedes aplicar directamente. Es así. Perímetro de la base multiplicado por la altura. Nada más. La base puede ser triángulo, cuadrilátero, pentágono, hexágono, cualquier polígono. Puede ser regular o no. La fórmula es para cualquiera. Perímetro de la base multiplicado por la altura. Ahora, si tú deseas calcular el área total significa haber hallado el área lateral. A eso le tienes que sumar las dos bases. Entonces digas 2 veces, paréntesis, área de la base. Listo. Entonces cuando tú logres encontrar el área de la base, podrás encontrar el área total. Y finalmente, vamos a calcular el volumen. El volumen del prisma es el espacio que ocupa, ¿no es cierto? Y eso se va a calcular como el área de la base multiplicado por la altura. Nada más. Repito, área de la base multiplicado por la altura. Ahí tenemos las tres formulitas que nos van a permitir desarrollar todos los ejercicios. Vamos a ponerle un ejemplo, ¿ya? Cómo se aplica la fórmula que ustedes ven acá, ¿ya? Acá tengo un ejemplo que lo he tomado de su actividad. ¿Ya? Dice, la figura muestra un prisma regular. Basta que te diga un prisma regular y tú sabes que tiene 4 lados, entonces es un cuadrado. Justamente AB8 significa la arista básica. Cada lado debe medir 8. Mira. ¿Ya? Cada lado mide 8. Y GC viene a ser la arista lateral o conocido también como altura. Entonces, la altura lo puedes colocar aquí en el mismo CG o si no, colocarlo acá. Con esas condiciones te piden el volumen. Ahí está la fórmula del volumen. Pero tú dices aquí, ¿no? El volumen del prisma será área de la base por altura. Y entonces el volumen lo puedo calcular de esta forma.
¿Cómo se halla el área de la base? El área de esa región cuadrada, 8 por 8, que sería 64. Ahí se lo multiplico por la altura que vale 6. Con eso tendría 4 por 6, 24. Llevas 2, luego sería 38. Como verás, sale 384. Ese viene a ser el volumen de ese prisma regular. Listo. Ya, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. A ver. Mira, estos esquemas representan prismas. Entonces, vamos a nombrar según la base. Por ejemplo, ¿qué pasa si aquí la base fuese cuadrado? Vamos a suponer, ¿ya? Si la base es una región cuadrada y supongamos que aquí la base sea una región hexagonal regular. O que si no, también podría ser esta rectángulo. Ahí está. Entonces, ¿qué nombre llevaría este prisma? Sería ese prisma regular cuadrangular. Ese es el nombre que se le da a este prisma. El otro se llamaría prisma regular hexagonal, tal como ven ahí. Y finalmente el otro, como la base no es regular, no es un polígono regular, la base es un rectángulo, entonces sería prisma recto de base rectangular, tal como ustedes ven ahí. Entonces así se puede identificar los nombres de los prismas dependiendo de la naturaleza de la base, que es muy importante. Saber la base y poder determinar su nombre. ¿Ya? A ver. Acá hay un ejemplo, a ver, veamos. Vamos a desarrollar este ejemplo. Y lo estoy tomando de la actividad, por supuesto. A ver acá. La figura dice que muestra un prisma recto. Ojo, es un prisma recto. ¿Ya? Entonces la base no es cuadrada. La base es rectangular. ¿Ya? La base es rectangular. Entonces vamos a colocarle los lados. Dice que AB vale 4 y CG vale 2 y AC vale 5. Ya. Veamos. CG2 me representa la altura. CG es lo mismo que AE. AB4 y la diagonal que voy a trazar, ¿ya? AC es una diagonal de la base. Dice que mide 5. Como ustedes ya entienden, este es un triángulo notable. Mira. Este es un triángulo notable. El que estoy pintando en la base es un triángulo notable. Hipotenusa 5, cateto 4, entonces significa que el otro cateto, ¿cuánto tiene que ser? Tiene que ser 3. Este tiene que ser 3. Ah, ¿te diste cuenta? Luego te están pidiendo el área de la región FBCG. Entonces tú lo puedes llamar S. ¿Ya? Mira, esta área vale S. Esa es la que te están pidiendo, de ese rectángulo.
Entonces, hallando S. Como si hay el área de un rectángulo, base por altura. Y esa área del FBCG, que es un rectángulo de una cara lateral, la base es 3. Multiplícale por su altura es 2. ¿Y cuál sería la respuesta? 6. Ese viene a ser el área. Entonces te digan, ¿dónde está esa región? Si desea la podemos pintar, es esta que está acá de celeste. Es esa área que me piden que calcule. ¿Cuánto vale? La respuesta es 6. ¿Ya? O sea, no necesariamente todos los prismas tienen base cuadrada, puede ser rectangular, puede ser trapecio, trapezoide, rombo, romboide, un trapezoide cualquiera, por si acaso. Con tal que tenga 4 lados se va a llamar cuadrangular. Listo. Siguiente, vamos a ver el estudio de una cajita rectangular. Esta cajita, que es muy popular porque interviene bastante en los ejercicios, se llama paralelepípedo rectangular. También lo conocen como rectoedro o también dicen ortoedro. Una cajita de fósforo es típico de este paralelepípedo. La cajita de fósforo, todas las caras son rectángulos, a diferencia de un dado tiene o un cubo mágico, por ejemplo, tiene las caras cuadradas. En cambio, una cajita rectangular llamada paralelepípedo rectangular tiene las caras rectangulares, todas. Nombre de estos. Esto se llama altura. Esto se llama largo. Esto se llama ancho o profundidad. Por lo tanto, esos son los elementos básicos. ¿Y esto es un prisma? Por supuesto que es un prisma. Pero un prisma donde la base es rectangular y las caras laterales son rectángulos. O sea, todos son rectángulos. Por eso dice rectangular. Donde dice fórmulas básicas, acá, nota de que esta es una cajita rectangular. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Le voy a explicar algo sobre las áreas. Por ejemplo, mira, ¿cómo hallas el área A, la que está frente a nosotros? ¿Ya? Ojo, muchachos, estoy usando esto. Para esto nomás es. Concéntrate en esa cajita nada más. ¿Ya? Entonces, si quieres hallar el área A, sería A por B. Si quieres hallar el área B, ¿cómo lo tendrías que hacer? El área de arriba. B y C suben, o sea, B por C. Y el otro, C, área C, que está al costado lateral, es A por C. Listo. ¿Cuáles son las fórmulas básicas? Las fórmulas básicas son las siguientes, que es fundamental acá. Se llama área total. El paralelepípedo también tiene área lateral, pero ¿por qué no se coloca el área lateral? Porque como todas las bases son rectangulares, entonces cualquier cara puede ser la base, cualquiera. Entonces no voy a poner fórmulas para cada cara, ¿no? O sea, si son 6, voy a poner 6 fórmulas para el lateral, no tiene sentido. Solamente coloca el área total. Ahora, si por ahí te piden el área lateral, usa la fórmula del prisma. Perímetro de la base por la altura. Nada más. ¿Ya? Entonces, tú quieres hallar el área total, tienes que hallar 2 veces esta área, más 2 veces esta área, más 2 veces esta área, porque en realidad son 6. ¿Qué hice la formulita? Ya, 2 veces A, más 2 veces B, más 2 veces C. Pero cada área, A, B y C, tienen ya su equivalente. Entonces lo que se estila aquí es usar de frente las aristas. O sea, el largo, la altura, el ancho, profundidad. O sea, 2AB más 2BC más 2AC.
Ese vendría a ser el área total. Después hay otra con respecto a la diagonal. La diagonal, como ustedes ven ahí, esa línea D mayúscula, la D mayúscula, se va a calcular como la raíz cuadrada de la suma de quiénes, ¿ah? De los cuadrados de las aristas. A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado. Ahí está. Esa es la fórmula de la diagonal. Conociendo las tres aristas ya puedes calcular el valor de la diagonal. Y finalmente el volumen, que es lo que interesa también bastante, es el producto de las tres dimensiones, el producto de las tres aristas, A por B por C. ¿Ya? Entonces, como verás, formulita sencilla, fácil de reconocer, el área total, la diagonal y el volumen. Básicamente esas tres formulitas se usan muchísimo. ¿Ya? Tómale captura y vamos a desarrollar un ejercicio con respecto a este paralelepípedo, también llamado ortoedro y rectoedro, conocido como una cajita rectangular. Acá también he tomado este ejemplo de su actividad. Acá dice, por ejemplo, calcule el área total de un rectoedro cuyas dimensiones valen 2, 3 y 4. Ya. 2. Cualquier elemento puede ser 2, 3, 4, por si acaso. Ahí está. ¿Y qué te están pidiendo? Te están pidiendo el área total. Que yo sepa, es 2AB más 2BC más 2AC. Ese es el área total. Considerando el A2, el B4 y el C3, puede solamente reemplazar. O sea, 2 veces 2, 4. Más 2 veces 4, 3. Más 2 veces 2 y 3. Es una combinación, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces podemos calcular de esta forma. 2 por 2, 4, ahí hay 16. Le sumo 24 y le sumo 12. ¿Cuánto valdrá el área total? 28 sale 52. Y esa es la respuesta, ¿no? Entonces no hay nada difícil. También te pueden pedir el volumen, te pueden pedir la diagonal, y es cuestión de que tú hagas la práctica respectiva. ¿Ya? Muy bien. Cambiemos la diapositiva al paralelepípedo rectangular. Entonces ya hemos visto lo que es un prisma recto, y un caso particular de prisma recto es el paralelepípedo rectangular. ¿Ya? Veamos ahora lo que es el cilindro. Ya, este es ampliamente usado por todas las personas porque todos conocemos una lata, normalmente la lata de leche, ¿no? Tiene las bases circulares y tiene una etiqueta que está alrededor. Si tú cortas la etiqueta, te vas a dar cuenta que es un rectángulo envuelto lateralmente en el cilindro. Pero ¿cómo se obtiene un cilindro? Un cilindro se obtiene por el movimiento, o sea, movimiento circunferencial, ¿no? Manteniendo una recta común llamada eje, que es una recta estática, y que en esa recta está acompañado un rectángulo llamado rectángulo generador, que apoya uno de los lados en el eje.
Como el eje es algo fijo, no se mueve, el que se va a mover es el rectángulo, una vuelta completa. Entonces, cuando este segmento gire, va a determinar en la parte superior un círculo de radio R. Igual sucede con este segmento, ¿no es cierto? Gira y se va a obtener un cilindro donde las bases, o sea, esas líneas que he mencionado, van a generar un círculo superior e inferior que son congruentes y paralelos. Pero el cilindro no es plano, no es un poliedro. ¿Qué cosa es el cilindro? Es un sólido de revolución. O sea, es un sólido que se determina por el giro de 360 grados de una región rectangular, 360 grados, una vuelta completa sobre el eje. Entonces, el cilindro tiene dos partes, la ITA tiene dos partes. La parte plana, que son las bases, y las bases son círculos, eso basta con ver una lata cualquiera, y la parte lateral es una superficie rectangular envuelta. Nombres, ya. A H o G se le va a llamar generatriz. Puedes usar cualquiera de los términos, altura o generatriz, cualquiera, ¿no? Entonces, y el otro elemento es el radio de la base, es R. Entonces, ese rectángulo de verde es el rectángulo generador, porque gracias a eso que va a girar, se va a obtener el cilindro circular recto. Pero también le dicen cilindro de revolución, porque se obtiene por un giro de 360 grados. ¿No? Muy bien. Ya. Pasemos al siguiente para apreciar las formulitas. ¿Ya? Ya está. Como ya le dije anteriormente, desarrollar un cilindro es desarmarlo y colocarlo toda la superficie en un plano. Eso es lo que he hecho. Las dos tapas están arriba y abajo. Y esto que está de verde, ¿qué vendría a ser? La superficie lateral. Ahí está. Fíjate. ¿Ya? Ya. Entonces, de aquí nacen las formulitas, las que están acá. SL está en casi todos los libros. Le van a decir área lateral. No te olvides. Área lateral. Es el área de la etiqueta de una lata. Y el siguiente, ¿qué será? El siguiente será área total. Ahí está. Este es el área total. ¿Qué significa el área lateral que ya hallaste más la suma de áreas de los dos círculos? El área de un círculo es pi r cuadrado, tiene que sumarle 2 veces pi r cuadrado. Ahí está la fórmula, 2 pi r paréntesis g más r. Y el último obviamente es el volumen, ¿no? Este que está acá. Y el volumen, según lo anteriormente visto, es el espacio que ocupa, pero es parecido a un prisma, por eso que se le estudia juntos. El volumen de un prisma, recuerda, es área de la base por la altura. Acá el área de la base corresponde a un círculo, pi r cuadrado, y su altura es la generatriz, pues es pi r cuadrado multiplicado por g. Tómale captura a esto y le voy a poner un ejemplo, ya que he tomado de la actividad.
tal como ustedes ven ahí. Vamos a hacer una aplicación. Acá está. Dice, en la figura muestra un cilindro de revolución y te dan la distancia OC, que mide 4. Te piden calcular el valor, o sea, estaría directo nomás, calcular el volumen. Ya. ¿Qué necesita para el volumen? Aquí está la formulita al costado. El volumen es pi r cuadrado g. Hay que hallar el radio y la generatriz. Pero tú ya sospechas que esto puede ser triángulo notable. ¿Ya? Entonces, como verás, acá es recto. Si la hipotenusa de ese triángulo amarillo es 4, es porque el cateto opuesto a 30 es 2. Y el otro cateto adyacente es 2 raíz de 3. Listo. Ya tienes el radio de la base que vale 2 y la generatriz que vale 2 raíz de 3. Calcule el volumen. Al costado tiene la fórmula del volumen. Es pi r cuadrado, en este caso 2 elevado al cuadrado, multiplicado todo esto por la generatriz que vale 2 raíz de 3. Listo. Pues acá sale el volumen. ¿Cómo hacemos el volumen? Fórmula pi r cuadrado, en este caso el radio es 2, ¿no? 2 al cuadrado, multiplicado por g. G vale 2 raíz de 3. Sería 8pi multiplicado por la raíz de 3. Ahí está. Muy bien. Ya lo tomamos captura, perfecto. Ahora veamos la resolución de la dirigida. A ver, empiecen por favor a resolver y yo inmediatamente también lo voy a resolver. Me dan la clave. Ya en el ejercicio te dicen calcule el área lateral. Como tú ves, la base de este prisma lo podemos observar en la parte superior. Siempre fíjate al prisma. Si no puede ver bien la base inferior, el de arriba es el mismo.
es el mismo. Lo que estoy pintando venía a ser el área, perdón, sí, pues, ¿no? La base. Entonces voy a colocar aquí área lateral. ¿Cómo se calcula el área lateral? El área lateral se calcula perímetro de la base por la altura. La altura vale 6, eso lo sabemos. El problema es el perímetro. Date cuenta, perímetro es la suma de las medidas de los lados. Acá tengo el lado rojo que vale 10, este vale 8, pedacito. Por acá otro pedacito acá y finalmente otro pedacito. Ahí está. Todo lo que está pintado de rojito se refiere al borde de la base. Entonces vamos a usar el perímetro. Muy bien. Entonces, empecemos. La base, 10 más 8. Hablando del perímetro, 10 más 8. Más los otros bordes, por ejemplo, esta y esta, van a sumar 8. Porque esto se pasa para acá y este se pasa para acá. Y al final tiene lo mismo, 8. ¿Ya? Muy bien. Entonces acá dices, el área lateral es perímetro de la base. 10 más 8 más 10 más 8 se repite 2 veces. Porque es lo mismo del borde izquierdo que el borde derecho. Todo esto multiplicado por la altura, que vale 6. Ya. ¿Cuánto sería el área lateral? 18 más 18, 36. Por 6, 216. Esa es la respuesta de la pregunta número 1. Ya, siguiente pregunta. Dado el prisma hexagonal regular, calcule la distancia de F a la diagonal AB. Ya, muy bien. Podemos resolverlo, el ejercicio. Ahí está. Ahí está. Ya me dieron la respuesta. Bueno, acá me pregunta, profe, en el anterior problema no se tendría que restar con el área que falta. A ver, vamos a ver el anterior. A ver, cuando se refiere a perímetro, el sinónimo de perímetro de una región es sumar los bordes de la región. Sumar, esa es la palabra correcta. Entonces, porque el perímetro tiene lados, sea curvas o rectas que están alrededor. Entonces, todo eso se suma a su longitud y eso se multiplica por la altura. Entonces, en un momento estoy observando que hay que restar. No me están pidiendo el volumen, me están pidiendo el perímetro. ¿Ya? Por si acaso. Ya, muy bien. Veamos ahora este ejercicio que está planteado acá. Dado el prisma hexagonal regular, calcule la distancia de F a la diagonal AB. Ya. Entonces trazo la diagonal AB
das cuenta? Y si tú quieres hallar la distancia de F a B, primeramente tienes que unir este punto con este punto, y tú sabes que acá es recto, y acá también. Entonces, si quieres la distancia, tienes que unir de F hasta este extremo. Esa sería la distancia que tienes que calcular, la cual le voy a llamar X. Ahora ustedes ven un triángulo rectángulo. ¿Qué aplico ahí? Teorema de Pitágoras. Pero por propiedad de los hexágonos regulares, ¿ya? Sucede que esta diagonal vale el doble de la arista básica, o sea 4, y se divide en la razón de 1 a 3. Este es 1 y esto es 3. Ahora, ese 4, que es altura, lo voy a llevar hacia el otro lado, hacia acá. ¿Y qué sugieres que haga? Pitágoras es muy conocido, ¿eh? Este es 3, este es 4, la hipotenusa, ¿cuánto vale? 5. Esa es la distancia desde el punto F hacia la diagonal, a ver. Voy a poner aquí. La distancia X es igual a 5. Esa es la respuesta. Listo. Vamos con el siguiente problemita, ¿ver? Por acá. Calcule el volumen de un cilindro de revolución donde el área total dice que vale 64. Vamos a colocar aquí área total igual 64. Y te dan la suma de recíprocos de los radios y la altura vale un cuarto, y te piden justamente esto, el volumen de un cilindro. Lo coloco acá, piden volumen del cilindro. Ahora, ¿cómo lo resuelvo esto? Tengo que recordar las formulitas, ¿no es cierto? Las formulitas para estos casos son las que ya hemos trabajado, ¿cierto? Son las que hemos trabajado, ¿ya? Entonces vamos a suponer que el cilindro, ¿ya? Mira el cilindro, ya. Supongamos que esto sea así, tal como está ahí. Ahora, hay cosas que hay que repasar, ¿no? Como por ejemplo, volumen. El volumen del cilindro es pi, como ya lo dijimos, r al cuadrado,
multiplicado por la generatriz o simplemente por H. ¿Ya? Por H. Ya, ese es el volumen, ahí lo dejo ahí. Esto para reemplazar. Fórmula del área total. Fórmula del área total. 2 pi r paréntesis G más R. O sea, H más R. ¿Por qué? Porque en vez de G estoy usando H. ¿Ya? Ya está. Esta lo voy a igualar a 64. Tal como deseo. Ya tengo dos cosas por apreciar. Esto y esto. Falta utilizar esta suma de recíprocos. ¿Ya? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Ya, chequea. 1 sobre R. 1 sobre H. Esto es igual a un cuarto. Ya está. ¿Qué se hace luego? Se multiplica. Sería R más H. Y abajo tienes R por H. Y eso lo igualas a un cuarto. Luego, ¿qué haces? Multiplicas 4. No, despeja R más H o H más R, lo mismo, ¿no? H más R equivale a RH sobre 4. ¿Y qué voy a hacer luego? Lo reemplazo aquí, mira. Esto lo reemplazo aquí. Ahí. Eso. Y ahí te sale el problema. Entonces vas a decir acá, reemplazando, tendrías 2 pi r, pero en vez de h más r, ¿qué cosa vas a colocar? RH sobre 4. De nuevo, 2 pi r. Muy bien. Paréntesis. En vez de h más r, pon RH, RH4. ¿Ya? Y eso vale 64. Ya está. Ahora multiplicas nomás al pi r por r cuadrado multiplicado por h. Y eso vale 128. Pero ¿qué cosa es pi r cuadrado h? Arriba está mide el volumen. Es el volumen. Entonces eso es el volumen. Pi r cuadrado h por el volumen y eso vale 128. Entonces la clave es 128. Ese viene a ser la respuesta del problema número 3. ¿Ya? Acá también en el chat ya lo hicieron. Muy bien. A ver, acá me dice nuevamente. A ver, al inicio le había dado la respuesta sobre por qué no se resta, ¿no? Ya. Dice, pero profesor, lo que suma en el anterior problema no sería cuando toda la figura está completa. No, porque mira, en el caso del perímetro, por ejemplo,
A ver, vamos por partes, ¿ya? Esta es una región rectangular. Este vale 2, este vale 3. Hallar el perímetro de esa región. El perímetro. Ya, este sería 3 y este sería 2. El perímetro es 10. ¿Qué pasa si la figura es así? Y esto sea, por ejemplo, 2, que sea 6. ¿Cómo puedo hallar el perímetro? O sea, este 2 no. Que esto sea 4, ya. Así nomás. Hay el perímetro. El perímetro significa sumar esto, más esto, más esto, más esto, más esto y más esto. Eso se llama perímetro. Pero tú hasta ahorita tienes este 6. Después tienes este 4. Pero después tienes este y este de acá, que tú sabes al juntarlo me da 6. Y que también tienes que sumar este vertical y esta vertical, cuya suma me da 4. Entonces al final su perímetro es 20. Si sumas 6 más 4 te da 10. Entonces 10 por 2, 20. Acá por ejemplo 18. Y como quiero todo el perímetro, pues sería el doble, 36. Y entonces 36 por 6 justamente me da 216. O sea, cuando yo entiendo que dice completo, ¿a qué se refiere completo? Que acá está cortado. Yo no estoy tomando en cuenta el volumen es otra cosa, ¿no? Para el volumen, sí, en la mayoría de casos hay que, bueno, en este caso quiero el volumen, ya. Hallo el volumen de todo, o sea, acá lo completo, ¿no es cierto? Ya tengo un prisma grande. A ese prisma grande le quito el volumen de esto y me da el volumen que queda. Pero no es volumen, es perímetro de una figura. Y el perímetro de cualquier figura, no importa lo que sea, siempre tienes que sumar las líneas del borde. Tienes que sumar. Y el resultado es el perímetro. ¿Ya? Ya, listo. Vamos a ver por acá. A ver, por aquí. Ya. Estamos acá. Ah, esto me salió 128, ¿no? Entonces, tenía que hacer la operación respectiva nada más y saber en qué momento tengo que reemplazar. ¿Ya? Y la pregunta número 6. En esta pregunta te dicen que M, N y P son puntos medios y te piden cuánto mide el ángulo MNP. O sea, este angulito acá. Ya. Si tú quieres saber el valor del ángulo, solo completa, para que tengas el hexágono regular. ¿Ya? Ahí está. O sea, ese angulito está dentro de un hexágono regular. Entonces, si está en un hexágono regular, vamos a repasar sobre polígonos. Entonces, el ángulo interior X tiene una fórmula. Se calcula como 180 grados n menos 2 dividido entre n. Ese para hallar el valor de X. Y aquí
n te va a salir 6 porque tiene 6 lados. Ahora reemplaza x igual 180 multiplicado por n menos 2, 6 menos 2. Y todo esto dividido entre 6. Y esto sería 30, muy bien, está en el chat, 120 grados. Esa es la solución del problemita. Muy bien, pues, ahí está. Solo tenías que completar nada más y repasar sobre los polígonos que hemos llevado a cabo ya hace mucho tiempo. ¿Ya? Veamos el último ejercicio, no sin antes para que le tomen captura. El último ejercicio de la dirigida justamente es esta que está acá. Vamos a ver mediante un dibujito ahí está. Según el esquema, calcule el volumen del cilindro. Tienes como dato Cm que vale 4, Md que vale 5. Eso es todo. 4 y 5. Te piden el volumen, necesitas el radio y la altura o la generativa. La generativa lo tengo, 4 más 5 es 9. Entonces este es 9. Este es 9. Entonces aquí ustedes chequen bien, hay dos triángulos semejantes. Ya, ese par de triángulos son triángulos obviamente rectángulos. Le he puesto el mismo color porque son semejantes, no son congruentes. Acá mi problema es solamente encontrar cuánto vale el radio. Y con eso ya determino la solución del problema. Ahora, ¿cómo voy a calcular ese radio? Ya, por semejanza. Le colocas un angulito, tal como alfa. Ahí está. Entonces le aplicas, o si no, un poco de trigonometría con tangente de alfa también puede ser. Entonces colocamos aquí los triángulos AOB y OCM son semejantes. Entonces sus lados homólogos, tú ya sabes muy bien que son proporcionales. Ya, triángulo grande. A alfa se opone R y su adyacente 9. El otro, a alfa se le opone 4 y su lado adyacente vale R. Y de ahí nomás sale R por R cuadrado, y R te va a salir ¿cuánto? 6. Y la generatriz ya lo tengo.
La generativa vale 9. Piden el volumen. Entonces el volumen será pi r cuadrado por g. Ahora tengo que reemplazar. ¿Ya? Pi, el radio vale 6 elevado al cuadrado. Y todo multiplicado por g, que en este caso vale 9. Y este producto, ¿no es cierto?, sale 324 pi. Así es, muy bien, Fusiladio, Caicho, también Fernández, Guaitán, Munier, así es. Ya, la respuesta entonces es 324. Ya, listo, jóvenes. Es lo suficiente, ya está activado su temático, entren, ya está habilitado. Nos vemos la próxima semana. Gracias, hasta luego.